Hola a todos, yo soy Alesa. ¡Los carros! Hola a todos, yo soy Alesa. Cuando yo comencé a escribir, nada más tenía una libreta y un lápiz. Nada más. No tenía los filtros de si es bueno, si es malo, si le va a gustar a la gente, si no le va a gustar a la gente. Siento que hoy en día, debido a que estamos expuestos al internet todo el tiempo desde que nacen ahora, creo que hay más predisposición a preguntarnos si le va a gustar a los demás, o si lo estamos haciendo bien, o si es lo suficientemente bueno como para mostrárselo al público. Y les quiero dar mi sincera opinión respecto a Wattpad, respecto a los fanfics, respecto a cómo puedes realmente iniciar en este mundo. Primero que nada, yo soy aficionada a la escritura, sí quiero hacerlo algo profesional con el paso de seguir aprendiendo y seguir educándome. Lo que yo voy a decir está sesgado por mi propia experiencia y también por mi propio conocimiento de la materia de la que estamos hablando. Si tú eres profesional en literatura y tienes alguna opinión distinta a la mía, por favor házmelo saber. Realmente me encantaría escucharte, me encantaría leerlos en los comentarios. Bueno, comencemos ya, estoy hablando demasiado. Primero quiero que hagamos un repaso de cómo comencé yo en el mundo de la escritura. Para empezar, yo comencé en el mundo de la escritura cuando era bastante pequeña. O sea, desde siempre me ha gustado crear historias, crear mundos y crear personajes entrañables, entretenidos, y siempre ha sido una parte de mí. Debido a que yo toda la vida he dibujado, o sea, recuerdo tener un lápiz en la mano desde que soy muy pequeña. Las primeras historias que yo hacía eran primariamente en dibujos, pero cuando cumplí alrededor de los 10 años más o menos, fue que comencé a desarrollar ese lado más literario. Recuerdo que en quinto grado, creo que era sexto, la profesora nos mandó a leer un libro que nunca leí, honestamente. Me aburría de sobremanera leer libros, aunque en sexto grado se supone que tú ya puedes entender La Vuelta al Mundo en 80 días. Honestamente yo no entendía nada, yo leía palabras que no tenían ningún sentido, pero fue a partir de allí que comencé a entender las palabras pueden acompañar los dibujos y los dibujos pueden acompañar a las palabras, porque esa edición de La Vuelta al Mundo en 80 días tenía ilustraciones muy lindas. Durante ese entonces yo era muy fan de Vocaloid y había una canción en específico que adoré, amé, me obsesioné. Esa era la de... ¿cómo se llama? El mayordomo del mal, creo que era el mayordomo del mal, y la otra que no recuerdo cómo se llama. Me obsesioné tanto con esa historia que la escribí para un trabajo de sexto grado, y allí fue cuando entendí que las palabras tienen poder. Y así fue como nació mi primera historia, que de hecho tengo una ilustración de la protagonista de esa historia porque todavía la recuerdo con todo el corazón, que... La historia que yo había creado en ese momento era sumamente infantil, muy infantil. Trataba sobre una chica que encontraba una piedra que le daba poderes mágicos. Recuerdo tener los primeros dibujos de los diseños de esos personajes. Había una que creo que se llamaba Krista, estaba Kai, y los otros tres personajes eran Hatsune Miku. Hatsune Miku, Rin y Len. Para que vean que los comienzos en la literatura no tienen por qué ser perfectos, no tienen ni siquiera que ser comunes. Creo que la mayoría de las personas creen que el amor o la pasión por escribir nace de los libros, y yo creo que sí, pero en mi caso nació de contar historias en realidad. No me importa de qué manera pueda contar una historia, con tal de que pueda hacerlo, yo ya soy feliz. Pero encontré mucha más comodidad en la escritura. Evidentemente esa primera historia no estaba pulida, era muy infantil. La escribí en un librito que creo que boté, y fue a partir de allí que entendí que podía crear historias y contarlas. Pero bueno, aparté todo eso de mi mundo y descubrí Wattpad. Estamos entrando en un terreno muy peligroso de hablar. Cuando descubrí Wattpad me lo recomendó mi prima. Creo que es como el evento canónico, que tu prima te recomiende Wattpad. Y ella me recomendó usar Wattpad para leer historias. Ella estaba más del lado... ese lado. Yo, por el contrario, me incliné más al lado del fanfic. Pero para hablar de Wattpad, primero tengo que hacer un inciso. ¿Por qué me fui al lado del fanfic y no al otro lado? Conocí a Nurchill justo cuando estaba a punto de entrar al liceo, y para mí un videojuego era simplemente algo como Mario Kart o Mario Bros, o cosas así que no tenían demasiada historia ni demasiado de dónde sacar. Y de repente voy y me encuentro con el boom de Undertale.
era 2017, 2018 y de repente el videojuego que salió en el 2015 estaba explotando en YouTube. Y YouTube era como el lugar. Y eso me cambió la vida. O sea, ¿cuántas veces lo tengo que decir? Me cambió la vida. Me obsesioné con Undertale. Me volví la fan. O sea, me volví tan fan que me sabía todos los easter eggs. Me sabía todas las historias, todos los personajes, todos los nombres, todos los eventos ocultos. Bueno, eventos ocultos. Creo que no se puede llamar así. Bueno, el caso es que me obsesioné tanto con ese juego que cuando descubrí Wattpad, lo primero que hice fue, ¿habrá algo de Undertale aquí? Y pues a partir de ese momento no salí de ahí. Y leyendo historias, y leyendo historias, y leyendo historias, y leyendo historias, y fanfics, y fanfics, y fanfics, me di cuenta de que, oh, yo también puedo crear el mío. La aplicación me da la oportunidad de escribir yo una historia. Me da un poco de pena decir cuál es esa cuenta. Porque si digo cuál es esa cuenta, entonces mucha gente va a saber cuál es mi cuenta de Amino, cuál es mi cuenta de TikTok secreta, muchas cosas. Bueno, no tengo nada que ocultar en realidad. El caso es que yo soy fiel defensora de Wattpad, no porque de allí hayan salido obras maestras de la literatura, no, porque sinceramente hay muchas historias allí que son muy cuestionables, pero tampoco puedo decir que no son historias que no merezcan la pena ser leídas. Siento que ahora que el público de aquel entonces de Wattpad ha crecido, ya somos adultos, creo que tenemos mucho más criterio para consumir ese tipo de contenido, tanto de chicas, adolescentes y preadolescentes que están comenzando a descubrir y a descubrirse en ese mundo de la literatura, que no tiene que ser literatura en sí, sino en ese mundo de contar historias, de escribir, de aprender, de equivocarse, de cometer errores. Siento que ahora todo el mundo es muy exigente en todo. Si vas a publicar algo, tiene que ser políticamente correcto, tiene que tener personajes bien desarrollados, tiene que tener diálogos realistas, tienes que cumplir con todas y cada una de las reglas, punto, acento, coma, asterisco, todo. Siento que eso está creando una necesidad de perfección en personas que están comenzando, un sentimiento de no puedo equivocarme en este proceso. Hola, aquí en las editoras, son las 3 de la mañana. Quería aclarar que no me estoy refiriendo tanto a aquellas personas que ya tienen un manuscrito completo, que están a punto de ir a una editorial o incluso están a punto de autopublicarse, que obviamente yo considero que publicaciones así ya son un nivel más profesional y tienen que tener un manuscrito más pulido. Y me refiero tanto a pulido como en trama, en personajes, cierto nivel de profundidad, ¿cierto? Es decir, que allí ya se espera cierto nivel de calidad. Y siento que eso es lo más bonito, literario, del mundo de la escritura creativa, del mundo de contar historias, es aprender, equivocarnos y avanzar, mejorar. La historia original que publiqué, todavía tengo todos esos capítulos sin editar, como los había publicado en ese momento, y son terribles, o sea, están mal escritos, la narrativa está demasiado rápida, demasiado lenta, demasiado mal escrita, está muy mal escrita. Pero aún así, me siento orgullosa de haber publicado eso porque vencí algo que hoy en día es muy difícil de vencer, y es el miedo a ser vistos. El miedo a ser vistos equivocándonos. Cuando publiqué eso, yo solamente quería publicar algo que me gustara, que expresara el mundo interno, el headcanon que yo tenía de Undertale, una historia completamente original, pero con personajes de mi videojuego favorito. Un fanfic. Yo solamente quería escribir un fanfic propio. Y me di cuenta de que había gente a la que le gustaba. Con todos los errores de ortografía, con todos los errores gramaticales, con todos esos errores. Había gente a la que le gustaba. Pero en ese momento, lo más importante para mí era comenzar y disfrutar del proceso. Y eso es algo que no se te puede olvidar a ti. Si estás comenzando a escribir en Wattpad o en cualquier plataforma que a ti se te dé la gana, o en privado, por favor,
no tengas miedo de equivocarte y no tengas miedo de experimentar, incluso si crees que va a ser considerado cringe, porque no hay otra cosa en el mundo que yo odie más que la palabra cringe. Lo odio, lo detesto. Dar cringe es una forma hermosa de conocerte, de avanzar, de equivocarte, de mostrarte al mundo. Otra vez aquí Alex Editora. Quería decir que dar cringe para mí no es más que una forma de excusarte para no hacer cosas que puedan hacer que otros te juzguen. Por ese motivo odio tanto la palabra cringe. No es otra forma que dar una excusa para tú sentirte bien haciendo cosas que los demás pueden aprobar, porque al final eso es lo que es. Nada más quería decir eso. Porque mientras estés haciendo lo que amas, no estás dañando a nadie y estás aprendiendo, aunque te estés equivocando. ¿Qué te importa? ¿Qué le debe importar a los demás? Yo defenderé siempre Wattpad, no porque sea el mejor lugar, no porque sea la mejor plataforma, no porque no tenga todos sus grandes errores y no porque la comunidad de Wattpad sea bastante tóxica, sino porque Wattpad fue el lugar en el que yo aprendí a escribir, el lugar en el que yo aprendí a superar el miedo a empezar, a ser vista cometiendo errores. Fue el lugar en donde me permití ser yo misma y permití a otros verme, permití a otros entender el mundo interno que yo estaba creando con las palabras. Si te debo dar un consejo, y esto lo digo, repito, desde alguien que todavía no publica un libro oficialmente, pero desde alguien que lleva años escribiendo, desde alguien que sinceramente quiere darte un consejo para que empieces. No tengas miedo a cometer errores y no tengas miedo a ser visto cometiendo errores, porque errores vas a cometer incluso si publicas algo que tú crees que está perfectamente hecho, gramaticalmente correcto, algo que incluso pasó por editores. Incluso así, nada es perfecto, te vas a equivocar. Hay libros que son muy populares que pueden tener ciertos errores, tanto gramaticales como ortografía. Yo he visto libros que tienen errores de ortografía y está bien. No significa que vas a entregar una cagada a una editorial, pero significa que incluso lo que tú crees que es perfecto porque pasó por una editorial, no es perfecto. Yo comencé a escribir creando cosas que sinceramente nunca le enseñaría a nadie. Eso pienso yo con la mente que tengo ahora, con todo el aprendizaje que yo ya he tenido. Pero yo ya pasé por una etapa en la que todas esas cosas que yo digo que jamás mostraría, ya las mostré. O sea, publiqué un fanfic en Wattpad. Un fanfic. Y yo tenía, 12 años cuando empecé. Creo que ese sería mi mejor consejo para las personas, las niñas, chicas, adolescentes, incluso adultas que están comenzando en este mundo. Yo no soy la mejor en lo que hago, pero considero que he mejorado precisamente porque he sido capaz de ver el proceso no como una necesidad de perfección, sino como una necesidad de equivocarme tanto como pueda para aprender y reírme de mis errores. No tienen idea de la cantidad de veces que me he peleado con Word. O sea, me he peleado demasiadas veces con Word porque me borra un archivo, me lo ocultan, algo pasa y siempre terminaba peleándome con Word. Y eran pequeños errores de novato porque esas cosas se pueden evitar realmente. Pero como te digo, ríete del proceso. Ríete de tus errores, ríete de tus equivocaciones, ríete cuando estés editando un capítulo y digas, ¿por qué escribí esto? ¿Por qué estos diálogos están tan mal escritos? Ríete del proceso, disfrútalo y enamórate de escribir. No te digo que no va a ser difícil, que no habrá momentos en los que vas a querer llorar porque no puedes escribir algo. No te digo que va a ser un camino de flores, no te digo que va a ser perfecto. Y ese es el punto. Hoy en día que veo los errores que he cometido a lo largo de escribir mi libro, puedo decirte que es un camino largo, puede acortarse bastante, pero disfrútalo. Disfrútalo, compártelo si quieres, manténlo oculto y privado si quieres, pero mi punto es que lo disfrutes. Disfruta incluso las lágrimas y la desesperación que vas a sentir, porque sí, la vas a sentir. Y bueno, nada, eso era todo lo que quería compartir hoy con ustedes. Este video va dirigido más que nada a aquellas personas que están comenzando en este mundo y que se sienten como abrumados por la cantidad de
información que hay en internet ahora, la cantidad de presión que puede haber en el internet ahora, pero siento que lo más importante es simplemente equivocarse lo suficiente como para aprender. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Déjame un corazoncito negro. Ahora están haciendo mucho esa dinámica al final de los videos y yo también quiero un corazoncito negro. Y bueno, nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Este video tuvo demasiadas interrupciones, pero bueno, se logró. Se logró.